gloria y toda honra, porque solo tú la mereces. Santo es tu nombre, Dios. Te adoramos, te bendecimos. Recibe toda gloria, toda alabanza, porque es tuya, Señor. Ahí donde quiera que te encuentres, adora a tu Dios por un momento, ahí en tu casita, donde quiera que estés viendo este video. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero compartir una palabra contigo en esta noche que se encuentra en Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, del versículo 27 y 28. Mateo capítulo 20, versículo 27 y 28. Leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Padre, te damos gracias, Señor, por esta poderosa palabra que acabamos de leer, Señor. Te pedimos, Dios, que seas tú hablando en nuestro corazón, a cada persona que pueda estar escuchando el sonido de mi voz en esta noche, Señor. Te pido que seas tú ministrando su vida, su corazón de una manera especial, y que cada palabra que soltemos de este altar profético, Dios mío, haga el efecto por lo cual ha sido enviada y dé su fruto al 100%, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero hablar bajo el tema liderazgo a la manera de Dios. Liderazgo a la manera de Dios. Hay mucho liderazgo en el mundo, pero poco a la manera de Dios. En el día de hoy quiero hablar bajo ese tema. Liderazgo a la manera de Dios. Como dice la palabra en Mateo capítulo 20, versículo 27. Y el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate. Quiero definir lo que significa la palabra liderazgo. Liderazgo es una influencia que se ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta, con un objetivo común. Quien ejerce liderazgo se conoce como un líder. Pero cuando hablamos de liderazgo a la manera de Dios, es algo muy profundo, es algo más que el liderazgo común. Y me llama mucho la atención lo que el maestro declara aquí en esta palabra. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. El que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Esto es algo que si nos detenemos a analizarlo con tranquilidad, en reposo y a entender esa palabra, el que quiera ser primero entre vosotros, primero tiene que ser vuestro siervo. Aquí una de las cosas que el Señor nos enseña, que es el gran maestro de lo que es el liderazgo en sí, es que el que quiera ser grande tiene que aprender a servir. Y cuando hablamos de liderazgo, lo primero que le llega a la mente a muchas personas es poder. Lo primero que le llega a la persona es oportunidad a su vida. Pero la esencia del liderazgo, cuando usted se siente y analiza, es servir a otros. Cuando tú aprendes a servir a otros, entonces usted está centrando en lo que es el liderazgo. Liderazgo no es que me den una oportunidad. Liderazgo no es simplemente estar por encima de otra persona. Eso no es liderazgo. Liderazgo a la manera de Dios es incentivar, es multiplicar la esencia, lo que Dios ha depositado en ti, multiplicarlo. Es tener la capacidad de desarrollar ese potencial que Dios ha depositado en ti. Pero no simplemente para que te quedes con él, sino que lo compartas y te multiplique. La esencia, todo lo que Dios ha puesto en ti, por ende, tienes que multiplicarlo. Ahora, cuando tú eres una persona que eres egoísta, no estás ejerciendo liderazgo. Cuando tú eres una persona
que no tienes amor por los demás, no estás ejerciendo liderazgo. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que el que quiera ser primero entre vosotros. ¿Por qué el Señor enfatiza mucho? El que quiera ser primero entre vosotros tiene que aprender a servir. Jesús es un vivo ejemplo de lo que es el servicio. Aún siendo el mismo Dios, aún siendo el Dios Todopoderoso, Jesús, el Hijo de Dios, con su vivo ejemplo, nos enseñó verdaderamente lo que es el liderazgo a la manera de Dios. Cuando hablamos de liderazgo a la manera de Dios, tenemos que entender que para servir a Dios tenemos que morir a nuestro ego, morir a nuestro orgullo, morir a nuestro deseo muchas veces de conseguir cosas. Dice la palabra de Dios: buscar primeramente el reino de Dios y todo será añadido. Pero cuando tú ejerces un liderazgo no a la manera de Dios, tú buscas las añadiduras. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Cuando tú eres un líder que te afanas, cuando tú eres un líder que simplemente todo lo que sucede por causa tuya, tú no estás siendo un líder a la manera de Dios. ¿Cuál es el liderazgo verdaderamente a la manera de Dios? El liderazgo a la manera de Dios es aquel que le pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Te gusta así, Señor? Dirígeme, busca dirección de Dios, dame sabiduría, dame amor. Ese es el liderazgo a la manera de Dios. Cuando tú aprendes a ver a las personas como Dios la ve, entonces tú estás ejerciendo un liderazgo a la manera de Dios. Mire lo que dice Juan 13, versículo 12 al 15, dice: así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el maestro, y he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Si nosotros somos imitadores de Cristo, tenemos que ejercer un liderazgo a la manera de Cristo. Pero ¿cuándo vamos a lograr un liderazgo a la manera de Dios? Cuando aprendamos a ver las personas como Cristo la ve. Porque muchas veces se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Muchas veces se nos olvida que Dios vio algo en nosotros que las personas allá afuera no veían. Y de la misma manera Dios quiere que se ejerza ese liderazgo, que nosotros podamos tener la cualidad de poder ver lo que Dios ve en las personas, aún estando en el suelo, aún estando atados. Que nosotros como líderes restaurados por Dios, a la manera de Dios, restauremos esas vidas, enseñemos esas vidas, eduquemos esas vidas. Todo aquel que quiera liderazgo tiene que prepararse. Tiene que prepararse. Liderazgo a la manera de Dios no es nada mágico. Si usted no se prepara, si usted no estudia la palabra, si usted no se nutre, su liderazgo no está siendo a la manera de Dios. Cuando alguien me dice a mí: no, porque yo soy un líder de parte de Dios, y cuando tú estudias su vida y ves la esencia y ves cómo camina, ves cómo se comporta esa persona, inmediatamente tú te estás dando cuenta que ese liderazgo no está siendo ejercido a la manera de Dios. Porque una persona que ejerza un liderazgo a la manera de Dios no le molesta sujetarse, no le molesta someterse. ¿Cómo yo me doy cuenta que una persona está ejerciendo un liderazgo a la manera de Dios? Cuando está haciendo las cosas verdaderamente que Dios le ha mandado hacer. Y el verdadero líder que aprende a madurar en el camino del Señor se dará cuenta que las cosas que hace muchas veces, si no entra en intimidad con Dios, la hace de su propia carne.
Señor le dijo a Pablo: no entra a esa ciudad. ¿Cuál es el llamado que Dios me ha dado? Predicar el Evangelio a toda criatura. A todo lo que respira hay que predicarle que Cristo vive. Pero si tú eres verdaderamente eres un líder a la manera de Dios, te vas a sujetar a la palabra de Dios. Algo bien peculiar, el Espíritu le dice, le prohíbe a Pablo en ese momento entrar a esa ciudad a predicar el Evangelio. Hay cosas que como líder el Señor lo está demandando, hay cosas que como líder el Señor lo está prohibiendo. Y si tú tienes la capacidad de obedecer a Dios aquí en la tierra, mucho menos te vas a sujetar a Dios en el cielo. Liderazgo a la manera de Dios es caminar, aprender a caminar sin orgullo. Liderazgo a la manera de Dios es aprender a sujetarse a sus autoridades. Si queremos operar bajo autoridad, tenemos que aprender a vivir bajo autoridad. Aquel líder que no aprende a vivir bajo autoridad no está ejerciendo un liderazgo a la manera de Dios. Por ende yo te invito a que te alinees a hacer la voluntad de Dios, a que aprendas a tener un liderazgo a la manera de Dios. Cuando uno como líder aprende a escuchar la voz de Dios, hay un misterio en lo que es la oración. Escucho muchas personas que dicen: me pasé tantos días sin oración, me pasé tantas horas orando. Y cuando tú le preguntas: ¿y qué te dijo Dios?, no te saben decir qué le dijo Dios. Porque muchas veces vamos a la presencia de Dios con una lista, a pedir, a quejarnos. Entonces cuando Dios se cansa de escucharnos, que le toque el turno de Dios hablar, ¿qué hacemos nosotros? Nos paramos y nos vamos. Porque muchas veces se han acostumbrado a vivir una apariencia. Porque muchas veces no están ejerciendo el liderazgo a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque no han querido escuchar la voz de Dios. Cuando una persona se alinea a escuchar la voz de Dios, no hay problema en lo que Dios le está pidiendo. En aquel momento, el Espíritu, dice la palabra de Dios, que le prohibió a Pablo entrar en esa ciudad a predicar. ¿Por qué? No lo sé. Dios tendrá sus razones. ¿Por qué Dios te está diciendo: haga esto y no haga esto? Él tendrá sus razones. Porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Una de las cualidades que debe tener alguien que ejerce liderazgo es conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De lo que estás impartiendo. Si vas a hablar de plátano, tienes que ser un conocedor de lo que es el plátano. Si vas a hablar de la palabra, tienes que dominar la palabra de Dios. Tienes que saber exponer la palabra de Dios. Tienes que dejar un poco las emociones. Me he dado cuenta en este caminar que las emociones no te van a llevar a ningún lado. El día que tú aprendas a caminar en la palabra de Dios, no las emociones no cambian. El que tú sientas un día a Dios no te va a cambiar. El que tú te prendas el fuego en un servicio no te va a cambiar. Lo que te va a cambiar es la madurez que tú vas a adquirir en la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que por sus frutos lo conoceréis. Por sus frutos lo conoceréis. Una de las cualidades es el conocimiento, confianza, integridad, por supuesto, carisma. Pero a pesar de todas esas cosas que te he mencionado, un líder debe tener. Si ese líder no se alinea a la voluntad de Dios, de nada le vale el carisma, de nada le vale el conocimiento, si sus pasos no son dirigidos por el Maestro. Por eso es tiempo de que dejes de vagar y caminar tanto y pasando tanto trabajo y pasando tantas cosas. ¿Por qué? Porque no te has alineado a lo que Dios te ha estado diciendo todos estos años, a la manera de Dios. Desde hoy en día comienza a ejercer un liderazgo a la manera de Dios. Cuando comienzo a ejercer un liderazgo a la manera de Dios, cuando aprendo a escuchar a Dios, cuando espero dirigirme, cuando Dios me diga que me mueva. No moverme por emoción, no moverme porque me dijeron muévete, no, muévete cuando Dios te dirija que te mueva. Haz
las cosas cuando Dios te diga que las hagas. No es que tengo que ir a predicar, es que tengo que ir a sacar las almas. Tranquilo, que Cristo fue el que murió por ello, no fuiste tú. Pero queremos vivir en una atmósfera de manipulación y de cosas, y hacer cosas supuestamente para Dios, para justificar nuestra desobediencia. Pero te tengo noticia en esta noche: si no cambias tu actitud, vas a morir en el desierto. Si no cambias tu actitud, no vas a durar 80, vas a durar 120 años dando vueltas y no vas a llegar al propósito de Dios. Dios te está alentando que aprendas a ejercer un liderazgo a la manera de Dios. Es tiempo de que despiertes, es tiempo de que te levantes y comiences a caminar bajo la dirección, los preceptos de Dios, donde Dios te está dirigiendo que camines. Deja de caminar por emoción, deja de caminar por profecía, comienza a caminar por lo que Dios te está diciendo que hagas de hace años, y te le estás haciendo el loco a Dios. Te amo en el amor de Cristo. Y porque te amo, te tengo que decir la verdad. Es tiempo de dejar la emoción a un lado. Es tiempo de dejar de vivir por profecías. Es tiempo de dejar de caer atrás a los milagros. ¿Y qué usted está diciendo, ministro, con eso? Que no dependa de milagros. Depende de Dios, es quien lo hace. Que no depende de un toque. Que Dios me tocó el domingo pasado y no sé si me tocará este domingo. No. Cuando tú aprendes a madurar, que aunque no sientas a Dios ese domingo, tú sabes que hay un Dios que está pendiente de ti, que hay un Dios que te tiene sostenido de su mano derecha, que hay un Dios que te ha guardado en medio de esta pandemia, que hay un Dios que te sustenta, que te suple. Entonces tú estás caminando en lo que es un liderazgo a la manera de Dios. Mira lo que dice la palabra en Filipenses 2, versículo 3 en adelante. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando nosotros ejercemos liderazgo por contienda, para que el otro vea que yo sí puedo y él no puede, ¿usted cree que estamos ejerciendo liderazgo a la manera de Dios? Cuando nosotros caminamos con orgullo, cuando nosotros miramos a las demás personas con desprecio por encima del hombro, no, yo sé que eso es para allá, para China, no se ve eso. En el habla hispana no se ve eso, es para allá, los árabes. Filipenses es muy claro y dice: cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué está diciendo la carta de Filipenses? Que cuando nosotros veamos a alguien que nosotros estemos liderando, nosotros tenemos que verlo aún más superiores que nosotros. ¿Por qué? Porque la gran tarea que nosotros como líder tenemos es que esa persona se multiplique y llegue a la perfección de Dios. Y si es necesario que nos supere el conocimiento, que nos supere, el mayor propósito de líder es que sus discípulos alcancen la estatura de Cristo, alcancen su propósito en Dios. Eso es el gozo más grande de una persona que ejerza el liderazgo a la manera de Dios, que ve que sus discípulos alcancen su propósito, que ven que sus discípulos tengan el conocimiento pleno de para qué nacieron en esta tierra, que simplemente tú no naciste para ser salvo, para estar sentado en una silla. No, el propósito desde la eternidad por lo cual tú fuiste creado fue para expandirte, para lo que Dios ha depositado en ti, ese potencial se ha desarrollado y sea multiplicado y compartido con los demás. Esa esencia que Dios tiene en ti. Oh, predicador, pero usted no sabe lo que yo estoy pasando. No, que Dios te está diciendo que Él no te ve en las circunstancias que tú estás hoy en día. Él te ve desde la eternidad como un líder, como lo que naciste a ser, un liderazgo, pero tienes que desarrollar ese liderazgo a la manera de Dios. Cuando entres en la presencia de Dios, te darás cuenta, como le pasó al salmista Asaf, que lo hablamos la semana pasada, que no fue hasta que entró a la presencia de Dios que se dio cuenta que todo era vanidad. Dice la palabra de Dios que fuera de Él nada podemos hacer. Podemos trabajar 10, 15, 20 horas, pero fuera de Él
nada podemos hacer. Podemos aspirar, podemos tener sueños, pero si el líder no aprende a depender de Dios, morirá en el camino. Si el líder no aprende a depender de Dios, a dirigirse por Dios, lo que le cuesta durar 2 años en Dios, en Él durará 30 y 40 años. ¿Por qué? Porque se está moviendo a su manera. Y en su subconsciente cree que todo lo que ha hecho es por Él. Y no se da cuenta que es la misericordia, la gracia de Dios, el favor de Dios que está aquí. Lo más importante que nosotros como líderes debemos aprender es a ejercer un liderazgo a la manera de Dios. Que aprendamos a ver a las personas que nos rodean con misericordia, con amor, así como un día Dios lo vio a nosotros y nos levantó y nos restauró. ¿Para qué? Para que lo que nosotros recibimos por gracia lo demos a los demás. Padre, te doy gracias por esta palabra que hemos recibido, Señor, de parte tuya, de tu corazón, Señor. En esta hora te bendigo y bendigo a cada persona que puede estar escuchando el sonido de mi voz y que está viendo este video en este momento. Te bendigo ahí en tu casa, donde quiera que me estés viendo, o si lo vas a ver luego en el video. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y declaro que comenzarás a ejercer un liderazgo a la manera de Dios. Declaro que te conectarás con el Padre. Declaro que consultarás a Dios para hacer cualquier cosa y te entenderás que fuera de Dios nada puedes hacer. Te bendigo en el nombre que es sobre todo nombre. Y bendigo a cada hermano que esté en su casa escuchando esta enseñanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios te guarde.